Bien, vamos a iniciar la clase. Es la tercera clase teórica. Y el anterior, la última clase hemos quedado en analizar el genoma humano en sus componentes del genoma humano, sus componentes funcionales del genoma humano. Hemos visto los promotores, intensificadores. Hemos visto algunos tipos de ARN que promueven un silenciamiento genético, como es el ARN largo, el microARN, que son los responsables de hacer un silenciamiento de las características de los genes, especialmente de aquellos de aquellos codificantes de proteínas. Entonces, vamos a continuar con esa clase para terminar con genoma. Y decimos algunas consideraciones del comportamiento del ADN nuclear y mitocondrial. Hemos visto la metilación del ADN en los dinucleótidos como la citosina y la guanina. También es una forma de suprimir directamente la expresión genética. Estoy diciendo que se suprime, por ejemplo, las características de las proteínas de esos ladrillos. La metilación del ADN a nivel de la citosina y la guanina, entonces van a permitir suprimir esas características de los ladrillos, que son esas proteínas que siempre les digo son los ladrillos, pero no van a suprimir la fabricación de las proteínas, sino van a suprimir las características genéticas. O sea, no va a ser rojo, no va a ser amarillo, no va a ser verde ese ladrillo, pero el ladrillo, la proteína va a estar ahí, pero sin ninguna expresión genética, sin ninguna característica genética. Entonces, hasta aquí hemos visto que son tres los elementos que pueden suprimir la expresión genética: el microARN, el ARN largo y la metilación del ADN en los dinucleótidos citosina guanina. Ahora también tenemos que considerar las mutaciones de los genes del ADN. Estas mutaciones de los genes del ADN pueden condicionar una reducción de la producción. Solamente se reduce la producción del ARNM, ese ARN que se convierte en proteína. O puede también formar proteínas anómalas sin que haya mutación del ARNM. Entonces, esa es la característica de las mutaciones de los genes del ADN. Puede haber menor producción del ARNM o pueden haber proteínas anómalas. El ADN mitocondrial, también tenemos que hacer una consideración de este ADN mitocondrial. Usted sabe muy bien que la mitocondria tiene su propio ADN. Por eso es que la mitocondria, cuando lleguemos a mitocondria, vamos a ver que tiene una vida casi independiente de todo lo que es casi independiente, estoy diciendo, no estoy diciendo completamente independiente, porque tiene su propio ADN y ese ADN mitocondrial codifican las proteínas implicadas en el metabolismo de la fosforilación oxidativa. Entonces, son proteínas oxidativas que van a ir a favorecer la fosforilación oxidativa. Ustedes saben muy bien que a través de la fosforilación oxidativa se producen moléculas de ATP, son de alta energía, que es importantísimo para el metabolismo, para todo el proceso metabólico de las células. Bien, en el libro que nosotros que vamos a utilizar en este año es Patología Estructural Funcional, décima edición. En esta décima edición hablan sobre lo que es la edición genética. Es más o menos sobre una ingeniería genética, y en esta ingeniería genética se está utilizando los genes, están mutando genes, están alterando los genes para sembrar células con genes alterados
y dar como resultado siembra de diferentes tipos de células cancerosas, diferentes tipos de células enfermas, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que se añade a esta nueva edición, a la 10ª edición del libro de patología estructural y funcional. El año pasado no hablábamos de esto. Entonces, siguen entrando. Con eso terminamos. Edición genética. Se ha visto que se está descubriendo repeticiones, se ha descubierto repeticiones polindrómicas cortas, agrupadas irregularmente espaciadas en los genes. Y se la conoce como con esta abreviatura CRIPS. Y también se ha descubierto genes asociados a este CRIPS. Estos genes asociados a este CRIPS son los genes de una proteína que actúa como enzima, que es la Cas9 nucleasa. Entonces, estos dos elementos tienen genes muy asociados entre unos y otros. Son genéticamente, están relacionados y dotan a las células procariotas de una forma de inmunidad adquirida a los fagófagos y plasmodios. O sea, le dan una inmunidad adquirida a los fagos y a los plasmodios. También las bacterias usan este sistema para identificar muestras de ADN de los genes infecciosos e integrar porciones de este gen en su genoma de forma, en la forma de CRIPS. Estos segmentos de CRIPS son posteriormente transcritos y procesados en secuencias de ARN guía que se unen a la caspasa o a la nueva nucleasa, que es una enzima, para de esta manera poder inhabilitar al gen infeccioso. ¿Qué se logra con esta ingeniería genética de esta sección de edición de genes? Se está logrando capturar genes, o se están mutando los genes normales para poder sembrar estos genes mutados en células y de esa manera tener otro tipo de células. Por ejemplo, podemos tener siembra de células cancerosas, siembra de algunas células, de algunas enfermedades, siembra de algunas infecciones, etcétera, etcétera. Miren a lo que nos estamos entrando muy profundamente al problema genético, por eso es que estamos estudiando el genoma humano para poder plantear nuevas enfermedades, nuevas hipótesis no diré nuevas enfermedades, sino nuevas hipótesis de la génesis de las enfermedades, y de esa manera podernos plantear nuevos tratamientos y ser mucho más eficientes en el tratamiento de algunas enfermedades que no se pueden tratar, como el cáncer, por ejemplo. Acá está, estamos hablando de este procesamiento, está la secuencia. Tenemos una secuencia de genes, que es del ARN guía, es homólogo, es un ARN guía que se está utilizando, y luego tenemos un ADN bicateriano que se escinde, ¿no es cierto?, gracias a este ADN guía, y lo que tenemos, el resultado, es la separación de este gen. Y al separarse de este gen podemos adicionar otro tipo de ADNs, ¿entienden? Puede ser adicionar el ADN de células infecciosas, de células cancerosas, etcétera, etcétera. Ahí están las inserciones de delección, del o poner ADNs donantes, y de esa manera que vamos a tener ADN con mutaciones aleatorias y ADN con mutaciones específicas. Entonces, eso es una forma de crear nuevas células, ¿no es cierto?, con este tipo de genes mutados, para poder entender mejor la génesis de muchas enfermedades.
Bien, con esto hemos terminado lo que es esta parte de la célula del genoma humano y vamos a entrar a ver la otra parte de la célula que es el componente metabólico de la célula. Cuando estoy hablando del componente metabólico de la célula, me voy a referir a todos los componentes del citoplasma de la célula. Hasta ahora solamente hemos hablado del componente genómico que se encuentra en el núcleo. Hemos hablado de las proteínas ácidas, de las proteínas básicas, de las proteínas neutras que se encuentran en el ADN como componente del ADN del genoma humano, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir exclusivamente a hablar sobre el componente metabólico de la célula. Entonces, hablamos sobre el mantenimiento celular. La estructura y función de las células diferenciadas o maduras, ustedes saben a qué se dice células maduras, células diferenciadas, aquellas células que realizan una sola función determinada. Por ejemplo, la célula caliciforme es una célula diferenciada, es una célula madura que secreta moco. Entonces, ¿a qué se llama célula diferenciada? A una célula que realiza una función determinada. Y gracias a esa función determinada tiene una forma determinada también. De esas células vamos a hablar. Esas son las células, son las diferenciadas, las maduras. Y hablamos de células, de estas células con una función, pero de las células normales. ¿Qué quiere decir una célula normal? Tenemos que saber diferenciar una célula normal de una célula normal. Entonces, una célula normal es cuando estas células, con su estructura, con su función específica, están en homeostasis. Esa es una célula normal. Entonces, cuando vamos a hablar, cuando yo les diga concepto de célula normal, ustedes dirán es una célula que tiene estructura y función determinada, pero en homeostasia, de su medio interno con su medio externo. Ahora, esta homeostasia depende del conjunto sincronizado de todas las funciones de sus componentes estructurales. O sea, para que la célula esté en homeostasia, para que la célula sea normal, depende de la estructura y depende de las funciones de cada uno de sus organitos intracitoplasmáticos, membranosos y no membranosos. No solamente depende de un elemento, por ejemplo, la célula va a estar en homeostasia siempre y cuando su membrana celular va a estar estructuralmente y funcionalmente normal. No, todas esa función de la función y la estructura de la membrana plasmática también depende de la función y de la estructura de otros organitos intracitoplasmáticos, membranosos y no membranosos. Por eso es que vamos a estudiar todo, vamos a recordar lo que es una célula normal con sus componentes estructurales membranosos y no membranosos. ¿Cuáles son las funciones que realizan las células maduras? Ustedes saben muy bien que hay células que exclusivamente protegen, protección de todo el organismo. Por ejemplo, las células que se encuentran en la piel, en la epidermis. Esas células epiteliales que nos están haciendo, forman un epitelio que nos está protegiendo y nos está separando a todo el tejido, a toda la dermis de la parte interna y del espacio exterior. Entonces, por eso es que las células protegen, obtienen nutrientes, se comunican entre ellas, realizan movimientos. Hay una renovación de las moléculas envejecidas constantemente. Las células nacen, no voy a decir nacen, las células inmaduras se convierten en células maduras y después envejecen. Y cuando están envejecidas hay que eliminar esas células. Entonces, por eso que se dice células envejecidas. Después también tenemos el catabolismo celular. El catabolismo celular, en anabolismo celular, cuando estamos hablando de lo que es el catabolismo y anabolismo y celular. Generación de energía. Un organito intracitoplasmático solamente genera energía. Esa energía ATP, que es la mitocondria. Es importantísimo que haya energía, que la célula genere energía, porque todos sus procesos metabólicos de catabolismo, de anabolismo, está en relación a la utilización de energía.
todas sus funciones necesitan energía, y esa energía que utiliza la célula es las moléculas de ATP, alta energía. Y miren, mantenimiento del genoma humano superior. Todos los organitos intracitoplasmáticos, las membranas, las mitocondrias, o sea, todo el componente metabólico del citoplasma va a ayudar a mantener el genoma humano superior. Algunas funciones se encuentran compartimentalizadas dentro de los organitos intracelulares. ¿Qué quiere decir? Existen organitos intracitoplasmáticos membranosos y organitos intracitoplasmáticos no membranosos. Aquellos que tienen membrana están ocupando una porción. Eso se llama compartimentalizada. Por ejemplo, tenemos las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo plásmico rugoso, tienen su membrana, entonces tienen su espacio, su compartimiento, y las funciones las realiza ahí dentro. Los lisosomas, los ribosomas, el aparato de Golgi. Pero también existen organitos sin membrana. Ahí tenemos los centriolos, los microtúbulos, esos son organitos intracitoplasmáticos sin membrana. Vamos a ver. Membrana plasmática. Vamos a recordar cómo es la estructura y la función de la membrana plasmática. Es importantísima para recordar la estructura y la función de la membrana plasmática para entender lo que es el edema celular, por ejemplo. Siguen entrando alumnos que me perjudican. Ya. Membrana plasmática, estructura. Está formada, la estructura, saben ustedes que la estructura de la membrana plasmática está dada por fosfolípidos, por lípidos, por fosfolípidos, por proteínas. Los fosfolípidos se distribuyen en la cara interna, en la cara externa, y las proteínas pueden ser transmembranas. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesan todo el espesor de la membrana, las proteínas. Los fosfolípidos tienen diferentes funciones de las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Vamos a ver cómo están distribuidos los fosfolípidos, los lípidos como fosfolípidos. Porque la distribución de los diferentes tipos de fosfolípidos se encuentran en la cara externa y otros fosfolípidos en la cara interna. Y estos fosfolípidos tienen diferentes funciones en la membrana plasmática. Lípidos que se encuentran en la cara externa, los glucolípidos, forman el glucocálisis. Es importante este glucocálisis para la interacción celular. Luego, para el reclutamiento de las células inflamatorias. Miren qué importante es saber la estructura de la membrana celular para comprender por qué hay reclutamiento de las células inflamatorias, la interacción entre espermatozoide y óvulo, gracias a qué elemento de las células se pueden interaccionar el espermatozoide con el óvulo. Glucolípidos que se encuentran en la cara externa forman el glucocáliz, ¿sí? Pero hay también otros lípidos que se encuentran en la cara externa. La fosfatidilcolina, ¿no es cierto?, que ustedes tienen ahí, y la fosfatidilinositol. Esos son los lípidos que se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. La cara interna. ¿Qué tipo de fosfolípidos encontramos? La fosfatidilinositol. Esta fosfatidilinositol es importantísima porque son hidrolizadas por la lipasa C para genera segundos mensajeros a través de la hidrolización por la lipasa C. Como son el inositol trifosfato y el diacilglicerol, los fosfatidilinositol son inositol trifosfato y diacilglicerol. Sirven como un andamiaje para las proteínas citoplasmáticas. O sea, las proteínas citoplasmáticas van a poder moverse a través de estos fosfatidilinositol. Luego tenemos la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina que puede girar. Esta
este es bien importante para entender por qué los cuerpos apoptóticos son reconocidos por los macrófagos para poder ser fagocitados, degradados y eliminados, los cuerpos apoptóticos. Entonces, la fosfatidilcerina, que se encuentra en la cara interna, puede girar a la cara externa cuando se está realizando el proceso de apoptosis de esas células que mueren por apoptosis, ¿no es cierto? Entonces se va hacia la cara externa y de esa manera marca las estructuras para ser reconocidas por los macrófagos y los macrófagos las van a fagocitar. Ejemplo, cuerpos apoptóticos. En las plaquetas, la fosfatidilcerina sirve de cofactor para promover la coagulación sanguínea. Miren, por eso es importante recordar cómo está estructurado o cómo es la estructura normal de la célula para poder entender todas estas alteraciones que se pueden presentar en patología. La fosfatidiletolamina también está en la cara interna. Las balsas lipídicas también están en la cara interna que interactúan horizontalmente entre ellas. Pero también podemos tener los fosfolípidos en ambas caras. La fosfatidilinositol se encuentra en ambas caras y el colesterol también se encuentra en la cara interna y en la cara externa. Ahí está, esta es una gráfica que tienen ustedes en su libro, ¿no es cierto? Donde está la distribución de los diferentes fosfolípidos en las diferentes, en la cara interna y en la cara externa y las que se encuentran en ambas caras. Ahí están los glucolípidos que van a formar el glucocálice. Proteínas. O sea, ya hemos visto la distribución de los fosfolípidos en la membrana celular, en la membrana plasmática. Ahora vamos a ver las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Estas proteínas que se encuentran en la membrana plasmática son sintetizadas en el citosol, en el retículo endoplásmico rugoso. Miren, las proteínas que forman la estructura de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Porque las proteínas que se forman, las membranas de los organitos intracitoplasmáticos y las proteínas que se forman del citoesqueleto, no se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, se sintetizan en los ribosomas libres. ¿Sí? Aquí estamos solamente en las proteínas de la membrana plasmática, por eso que decimos que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, y esas proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso se ensamblan en el aparato de Golgi y van a insertarse a la membrana mediante el anclaje de glucosil fosfatidilinositol. Miren qué importante es ese ese glucolípido. Proteínas extracelulares. ¿Cómo actúan las proteínas que se encuentran en la cara externa de la membrana? Porque las proteínas van a estar en la cara externa de la membrana. Las proteínas pueden atravesar todo el espesor de la membrana y las proteínas pueden estar en la cara interna de la membrana. Entonces, miren cómo se distribuye. Las proteínas que se encuentran en la cara externa de la membrana celular actúan como receptores de superficie. Hay varios receptores de superficie. ¿Qué hacen estos receptores de superficie? Van a ir a capturar todas las estímulos que se presentan fuera de la célula. Las hormonas, por ejemplo, son estímulos que están fuera de la célula. Entonces, hay ciertos receptores que van a ir a reconocer esos estímulos, las reconocen y mandan la información hacia dentro de la célula, al citoplasma celular. Las proteínas transmembranas están implicadas en el transporte de iones de los metabolitos. Entonces, sirven como canales de transporte estas proteínas transmembranas. Permiten la interacción con las células vecinas también y la matriz extracelular. La matriz intracelular. O sea, nosotros tenemos un componente
intracelular, ahí están el citoesqueleto, por ejemplo. Esas tienen que interactuar con las células vecinas. ¿Y a través de qué? A través de las proteínas transmembranas. Mantiene la polaridad de las células epiteliales, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de las células epiteliales, tenemos que decir, este es el polo superior, este es el polo inferior y estas son las caras laterales. Eso es la polaridad de las células. ¿Quiénes mantienen entonces? Estas proteínas transmembranas. Se insertan los hidratos de carbono formando el glucocálisis. Hace rato hemos visto que hay glucolípidos, ¿no es cierto? Entonces se insertan a estas proteínas transmembranas para formar el glucocálisis, que actúa como una barrera química el glucocálisis. Actúa como una barrera química, una barrera mecánica, y son responsables de la difusión pasiva y activa de las sustancias. Claro, cuando nosotros estamos hablando de que algunas sustancias atraviesan el grosor de la membrana celular, de la membrana plasmática, lo hace a través de estas membranas de estas proteínas transmembranas que sirven como canales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, sirve para el transporte pasivo. Esa difusión simple de una de mayor concentración a una de menor concentración. Se dicen proteína canal o proteína transportadora. Luego tenemos las proteínas intracelulares y unidas a los lípidos. Estas proteínas intracelulares están unidas a los lípidos que tienen las células, la membrana plasmática. Ahí está, estamos hablando, este es el espesor de la membrana plasmática o de la membrana celular. Ahí están las proteínas transmembranas, ahí están las proteínas que se ven en la cara externa, ¿no es cierto?, que se están uniendo con otros elementos, y aquí están las proteínas que están dentro de la cara interna, que también se están uniendo con las proteínas que se encuentran en el citoesqueleto. Funciones de la membrana plasmática. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática. A eso se llama. Ahora, el pasaje de las sustancias a través de la membrana plasmática lo realizan de dos maneras. Una por simple difusión o transporte pasivo y otra por transporte activo con utilización de energía. O sea que es la bomba de sodio, potasio, calcio. Vamos a ver nosotros la difusión pasiva o transporte pasivo. Se caracteriza esta difusión pasiva o transporte pasivo porque utiliza los canales transmembranas, esas proteínas transmembranas. Ese es el mecanismo que utiliza este transporte o difusión pasiva. No hay gasto de energía y los movimientos son lentos. Transporta sustancias, esto es importante, transporta sustancias de una de menor concentración a otra de mayor concentración. Esto está mal, desde el año pasado esto está. Es una de mayor concentración a otra de menor concentración. Aquí van a modificar. De mayor concentración a una de menor concentración. Ese es el transporte pasivo. De mayor concentración a menor concentración. Así van las moléculas. Transportan moléculas pequeñas, como es el oxígeno, el dióxido, que se disuelve fácilmente en los lípidos. Transportan moléculas hidrófobas, como son el estradiol, la vitamina D, agua, etanol y urea. Miren qué sustancias van a utilizar este transporte pasivo, sin utilización de energía. Los órganos que transportan grandes cantidades de agua, como son los riñones, poseen proteínas que potencian el transporte de agua y se llaman acuaporinas. Esas proteínas se llaman acuaporinas en el riñón. ¿Sí? Bien. Difusión activa o transporte activo. Es aquel transporte que gasta energía, y esa energía es ATP. Es el movimiento, esto está bien, es el movimiento de sustancias de una de menor concentración a otra de mayor concentración. Utiliza moléculas transportadoras, estas. Ejemplo, la proteína de la resistencia a múltiples fármacos.
Esta molécula expulsa los fármacos que actúan como quimioterapia, como fármacos quimioterápicos. Estos fármacos quimioterápicos, esta proteína de resistencia a múltiples fármacos, va a sacar estos fármacos quimioterápicos de la célula, convirtiéndolas a las células cancerosas en resistentes al tratamiento. Claro, el fármaco tiene que entrar hacia la célula para poder destruir al agente causal, ¿no es cierto? Pero si ese fármaco es sacado de la célula por esta proteína de resistencia a múltiples fármacos, entonces esa célula se va a volver resistente al fármaco, porque no se va a curar, va a seguir enferma, va a seguir cancerosa, no se va a destruir. Ciertos iones orgánicos que están dentro de las células, como ser el sodio, el cloro, acumulan agua dentro de las células provocando edema. Por este motivo tiene que ser expulsada fuera de las células mediante la bomba de sodio, potasio, calcio, que utiliza harta energía. Cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, del edema renal por la falla de la bomba de sodio, potasio, calcio, entonces ahí vamos a ver que cuando falla la bomba de sodio, potasio, entonces el sodio se acumula dentro de la célula, porque ha fallado la bomba de sodio, potasio. Y el sodio se acumula dentro de la célula y el sodio atrae agua y también se acumula agua dentro de la célula y entramos en un edema celular. Bien, hemos hecho movimiento de las sustancias a través de la membrana celular. Transporte activo, transporte pasivo. Pero la membrana celular no solamente realiza estas funciones de hacer pasar sustancias a la porción interna o sacar sustancias del citoplasma hacia afuera. También realizan otro tipo de acciones, la endocitosis, por ejemplo. La endocitosis es la captación de líquido y otras moléculas como las vitaminas por invaginación de la membrana plasmática. Se invagina la membrana plasmática. Cuando estoy hablando de invaginación, estoy diciendo que la membrana plasmática se invagina hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, las sustancias que penetran dentro de las células tienen que ser envueltas por segmento de membrana. La captación de material líquido está mediada por receptores llamadas caveolinas. O sea, cuando está invaginando sustancias líquidas, lo hace a través de los receptores llamadas caveolinas que se encuentran en ciertos segmentos de la membrana celular, de la membrana plasmática. ¿Sí? La pinocitosis del líquido extracelular se realiza en las fositas y vesículas revestidas por clatrina. La clatrina es un revestimiento proteico que se encuentra en ciertos segmentos de las células especializadas para realizar endocitosis. Como por ejemplo tenemos las células, el epitelio que revisten los túbulos contorneados del riñón, ¿sí? Esas están especializadas para realizar endocitosis de ciertas sustancias pequeñas. Entonces los realizan a través de la membrana donde hay clatrina, que es una proteína. No en todos los segmentos, en toda la superficie de la membrana existe, sino en segmentos existe esa proteína que se llama clatrina. Además utilizan receptores también cuando tienen que realizar la pinocitosis. La clatrina es una proteína que cuando termina de desprenderse de la membrana se puede volver a reutilizar. Y la vesícula resultante se desprende de la membrana plasmática formando el endosoma inicial, inmaduro, que luego madura. O sea, cuando se forma el endosoma inicial, el pH es neutro, se podría decir. Y tiene que madurar todos los componentes que están dentro del endosoma, tiene que madurar y tiene que acidificarse. Cuando se ha acidificado la parte interna del endosoma, entonces dice que está madura ese endosoma. ¿Para qué? Para que se vaya a unir al lisosoma, porque el lisosoma tiene un pH ácido. Los receptores que utilizan también se reciclan.
¿Qué es lo que estoy hablando? Esto. No sé si tengo esto. Ahí está, endocitosis. Invaginación, invaginación. Miren, aquí está la caveolina. Es una proteína que se encuentra en segmentos. Entonces, se estimula la caveolina, se desprende y se forma el endosoma inicial. Endocitosis estamos haciendo. Y esta es donde se invagina la membrana, ahí está, es una proteína que es la clatrina, ¿no es cierto? Y tiene receptores de superficie. Entonces se desprende y forma el endosoma inicial. ¿Mm? Ahí está la clatrina, y esta proteína se recicla, dice el libro. Entonces se va a desprender y va a ir otra vez al lugar donde estaba. Y los receptores también se reciclan, o sea, vuelven otra vez a reutilizarse